Hola, muy buenos días. Comenzando una semana más. Qué bueno es empezar reavivándonos por su palabra. Hoy iniciaremos el relato del libro de Éxodo. El libro de Éxodo, en el original hebreo, empieza con la conjunción y, obviamente en idioma hebreo. Esto quiere decir que es la continuación del relato del Génesis. El capítulo 1 empieza diciéndonos: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. Vuelve a mencionar algo que ya estaba en el capítulo 36 del libro de Génesis. Da los nombres de ellos y al final menciona que José no está contado ahí porque ya estaba en Egipto. Pero en el versículo 6 el relato cambia y dice: murieron José, todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, llegaron a ser numerosos y fuertes en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Recordemos que la promesa de Dios era que Israel sería una gran nación. Y ahí en Egipto empezaron a multiplicarse en gran manera. Versículo 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Este no conocía a José no quiere decir que él no tenía conocimiento de José, sino más bien que no le interesaba o no sentía un compromiso hacia aquel José de antaño o hacia su pueblo. Y él dice: miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Y nace en él este temor: si hubiese una guerra con nuestros vecinos, quizás ellos se vuelvan en contra nuestro. Entonces dice el versículo 11: pusieron sobre ellos comisarios de tributos para que los oprimieran con sus cargas. Así edificaron para el faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Ellos empezaron a ser utilizados, explotados en las obras de cantería que construían los egipcios. Pero cuando más los oprimían, dice el texto, más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Ellos fueron duros, trataron con dureza, llegaron así a la esclavitud con los hijos de Israel. Amargaron su vida con dura servidumbre, dice el versículo 14, fabricando barro y ladrillo. El versículo 15 dice también: habló el rey de Egipto a las parteras, las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua. Es interesante este relato porque no nos da a saber el nombre de aquel faraón, pero sí nos da a conocer el nombre de las parteras. Recordemos que a Dios no le interesa la posición que tú tengas, sino cuánto le temes. No nos da el nombre de aquel faraón, sino de aquellas humildes mujeres, que dicen más adelante en el versículo 17: pero las parteras temieron. ¿Qué temieron? Ellos, el faraón pidió que miren el sexo. Si era niño, lo debían matar, y si era niña, debían preservar su vida. Ellas no hicieron como el rey mandó. Cuando el rey de Egipto se dio cuenta, les preguntó: ¿por qué han hecho esto? ¿Por qué han preservado la vida de los niños? Entonces las parteras respondieron: porque las hebreas son mucho más fuertes y cuando nosotros llegamos son tan robustas que ellas ya han dado a luz. El verso 20 dice: Dios favoreció a las parteras. El pueblo se multiplicó y se fortaleció mucho, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Qué interesante. Es mejor temer a Dios, aún en momentos difíciles y en situaciones inconvenientes, sabiendo que Dios nunca nos abandona. Este relato
fue más o menos del siglo XV antes de Cristo. Quiere decir que han pasado 35 siglos y el Dios al que adoramos hoy sigue siendo fiel. Este día, esta semana, que el Señor te bendiga. Que pienses que es un Dios que cuando nosotros le tememos, así como estas parteras, está dispuesto a guiar a su pueblo y aun en los momentos difíciles a serle fiel. Tengas un hermoso día y que Dios te bendiga.